Hola amigos de Autonis Wiring México, sean ustedes bienvenidos a este tutorial que tiene como objetivo identificar los parámetros que necesitamos modificar para poder programar adecuadamente y dejar trabajando los controladores de la serie TCN. Esta serie cuenta con dos grupos de parámetros. Para cuestiones prácticas, primero conoceremos las funciones del grupo 2. Para acceder a este grupo, presionamos la tecla MD por aproximadamente 4 segundos o hasta que aparezca esta leyenda y soltamos. El primer parámetro que nos aparece es donde seleccionaremos el tipo de sensor. Este equipo cuenta con la opción de poder visualizar la temperatura con dos formatos, números enteros o decimales. No todos los termopares nos permiten esta función. Se sugiere ver la tabla de tipos de entradas y rangos que viene en el manual de operación del equipo. Para seleccionar el tipo de sensor, presionamos la tecla arriba o abajo hasta encontrar el sensor que utilizaremos. Ya seleccionado, presionaremos la tecla MD para grabar la modificación y el display de color verde dejará de parpadear. Para pasar al siguiente parámetro, presionamos la tecla MD. En este parámetro seleccionaremos la unidad de temperatura que deseamos utilizar. Solamente contamos con la opción de grados centígrados o Fahrenheit. El siguiente parámetro nos sirve para compensar la señal del sensor, ya que en algunas ocasiones tenemos errores provocados por todos los componentes que se instalan entre el sensor y las terminales de entrada del controlador. Por ejemplo, zapatas en las puntas del sensor, bornes de conexión, longitud del cable del sensor, empalmes, etc. Todo esto provoca que la señal del sensor se modifique y afecte nuestra lectura real. Otras veces es necesario compensar la señal de entrada cuando el sensor usado no está calibrado adecuadamente. Por ejemplo, la temperatura actual de nuestro sistema es de 80 grados, pero el controlador muestra 78 grados, por lo que tendremos que ingresar el número 2 en este parámetro para que el controlador muestre 80 grados. Para estar seguros que el valor de compensación que se ingresa en este parámetro sea el adecuado, se recomienda hacer pruebas a diferentes temperaturas y observar si la desviación es común entre la temperatura real y la que muestra el controlador. El siguiente parámetro es un filtro digital para la señal de entrada y regularmente se utiliza cuando la señal del sensor está variando rápidamente, lo que provoca un control inestable. Cuando ingresamos un valor en esta función, significa que cada cierto tiempo, entre 0.1 y 120 segundos, el equipo considerará la señal de entrada y así poder estabilizar el control del sistema. Se recomienda dejar esta función sin modificar. La siguiente función es para poder limitar el rango mínimo de ajuste de nuestro set point. Por ejemplo, si ponemos 40 grados, significa que no podremos poner un set point menor a los 40 grados. Posteriormente, este parámetro nos servirá para ajustar el máximo valor en nuestro set point. Por ejemplo, si ingresamos 100 grados,
Le estaremos indicando al equipo que no será posible tener un set point mayor a los 100 grados. Se recomienda modificar esta función y la anterior para evitar que nuestro sistema trabaje fuera del rango recomendado y así evitar pérdidas de material o daño a los componentes de nuestro sistema. El siguiente parámetro es para programar la operación de control que vamos a realizar. Es decir, si vamos a calentar o vamos a enfriar. El próximo parámetro es para poder seleccionar el tipo de control. Tenemos disponibles el control PID y ON-OFF. La siguiente función nos servirá para elegir el tipo de salida. Este controlador cuenta con dos opciones. La primera es un relevador del tipo mecánico, normalmente abierto, que soporta máximo 250 volts, 3 amperes. Y la otra salida es un relevador de estado sólido, o por sus iniciales en inglés, SSR, que nos proporcionará 12 volts de corriente directa y una corriente de 20 miliamperes máximo. Se recomienda que cuando usemos el tipo de control PID se utilice esta salida de control. Si tenemos un controlador que se alimenta en corriente alterna de 100 a 240 volts y se utiliza el tipo de control PID y la salida SSR, se habilitará la siguiente función. Esta función es un método de control para la salida de tipo SSR. En este parámetro podemos elegir tres tipos de funcionamiento para esta salida. El primero de ellos es el modo de control estándar. Funciona de manera muy similar a un relevador mecánico. La salida no es regulable. Modo de función on-off o también conocida como todo o nada. El siguiente modo es el de control por ciclo. De los 60 ciclos que tenemos en un segundo, se podrá regular la cantidad de ciclos a la que trabajará nuestra carga. Por ejemplo, al 50% nuestra carga trabajará un ciclo y descansará otro hasta completar los 60. Y el otro tipo de modo de control es por fase. Este modo tiene como objetivo controlar el voltaje de alimentación de la carga y se trabajará sobre medio ciclo. Por ejemplo, si la salida está al 10%, solamente estará activa nuestra carga a partir de los 162 grados hasta los 180 y de los 342 a los 360 de la onda senoidal de voltaje. Se recomienda dejar este parámetro en el modo de control estándar, que es una de las funciones que vienen programadas en el equipo desde fábrica. Nuestra siguiente función se activará siempre y cuando se haya seleccionado el tipo de control PID. Esta función sirve para indicarle al controlador el tiempo de duración de un ciclo de control. Se recomienda dejar este parámetro con los valores de fábrica. Esta función no se mostrará cuando se seleccione el tipo de control on-off o cuando se usa el método de control por ciclo o por fase. El siguiente parámetro es para establecer el tipo de alarma. Primero se establece la alarma 1 y posteriormente la alarma 2. Algunos ejemplos de alarma son los siguientes. Desviación de límite alto. Este tipo de alarma se utiliza cuando deseamos generar una señal al momento en que la temperatura de nuestro proceso sea cercana o mayor que el valor de ajuste o set point. La activación de la alarma se realizará mediante una desviación. Por ejemplo, en la imagen observamos que el set point es de 100 grados y la alarma se activará
10 grados después o a partir de los 110 grados en adelante. La desviación usada es de 10 grados. Otro ejemplo es que la alarma se puede activar 10 grados antes del set point, entendiendo que esta alarma se activará a partir de los 90 grados en adelante. La desviación es de menos 10 grados. Otro tipo de alarma es la del valor absoluto, en la cual nosotros estableceremos a partir de los cuántos grados se va a activar la alarma. Por ejemplo, a partir de los 90 grados, sin importar el set point. También tenemos otros tipos de alarmas, como la de sensor desconectado o lazo de control abierto. Para consultar todos los tipos de alarmas disponibles en este controlador, lo podremos visualizar en el manual del equipo. En esta función estableceremos la histéresis de nuestra alarma. Esto significa a los cuántos grados se va a desactivar después de regresar a nuestras condiciones normales de operación. Por ejemplo, en la alarma de tipo absoluta tenemos que esta se va a activar a partir de los 90 grados. Y si en este parámetro ingresamos un 3, significa que cuando la temperatura comience a bajar, la alarma se desactivará a los 87 grados. 3 grados antes del valor absoluto establecido para la alarma. Importante, la histéresis establecida afecta a las dos alarmas. Si en alarma 1 o 2, dependiendo de nuestro equipo, hemos seleccionado la alarma de control abierto, se activará el siguiente parámetro. Este parámetro nos sirve para establecer el tiempo en el que nuestro sistema detectará si el lazo de control está abierto. En otras palabras, si se detecta que en cierto tiempo la temperatura de nuestro sistema no se ha modificado, el sistema entenderá que el lazo de control está abierto y se encenderá una de nuestras alarmas. Este parámetro siempre deberá de ser diferente a 0. Ya que hemos establecido el tiempo, se activará otro parámetro, el cual nos sirve para establecer la sensibilidad de nuestra alarma de lazo de control abierto, pero en grados centígrados. Por ejemplo, si ponemos un 4 en esta función, significa que si nuestra temperatura no se modifica 4 grados en el tiempo establecido en el parámetro anterior, la alarma se activará después de ese tiempo. Esta función siempre está visible y nos sirve para activar algunas funciones de nuestro sistema mediante la combinación de unas teclas. El primer modo que tenemos es el de stop, y este nos sirve para activar o desactivar de manera manual nuestra salida principal de control. Otra función es restablecer las alarmas. Esta función es para activar el modo autotuning de nuestro sistema, o si seleccionamos esta función, simplemente ese parámetro no tendrá efecto sobre nuestro controlador. Un ejemplo que les voy a mostrar es el de restablecer las alarmas. Selecciono esta función, grabo con la tecla modo, salgo del modo de programación presionando la tecla mode por aproximadamente 3 o 4 segundos, y para restablecer la alarma que está activada, presiono la tecla arriba y abajo al mismo tiempo por 3 segundos. Como vemos, la alarma se ha restablecido. En este caso, queda desactivada. Este parámetro nos sirve para establecer si deseamos que se active la salida al momento de que nuestro sistema detecta que nuestro sensor está abierto o simplemente que no está conectado.
En este caso, nosotros vamos a seleccionar si tenemos activada la salida de tipo relevador, podemos poner únicamente 0% o 100. Pero si activamos la salida de SSR y el modo de control por ciclo o fase, podremos ingresar un valor entre 0 y 100%, ya que en estos modos de control se puede regular la salida. Hay que tener mucho cuidado al modificar este parámetro. Si se tienen dudas sobre su funcionamiento, se recomienda mejor dejarlo con la configuración de fábrica. La última función de este grupo de parámetros es la de bloqueo. Existen 3 niveles de bloqueo. En el nivel 1 no se pueden modificar los parámetros del grupo 2, solamente visualizarlos. El segundo nivel no se pueden modificar los parámetros del grupo 1 ni 2. Y tenemos el tercer nivel, el cual, aparte de bloquear la configuración de parámetros 1 y 2, no se puede cambiar el valor de ajuste o set point. La función de bloqueo nos evita que por accidente o mal uso del equipo se modifique la configuración. Ya dependerá de nosotros si activamos o desactivamos esta función. De fábrica viene desactivado, como podemos observar. Ya que se explicaron los parámetros del grupo 2, ahora conoceremos los del grupo 1. Para acceder al grupo de parámetros 1, tenemos que presionar la tecla MD por 2 segundos. El primer y segundo parámetro nos sirven para establecer la desviación o valor absoluto de activación de nuestras alarmas. Estos parámetros no están activos si la alarma quedó desactivada desde el grupo de parámetros 2 o si se está usando la alarma por sensor abierto o lazo de control. Los siguientes parámetros dependen del tipo de control que se activó. Si se activó el tipo de control PID, se mostrará el siguiente parámetro. Este parámetro nos sirve para encender el modo autotuning o autosintonía y con esto poder calibrar la banda proporcional, el tiempo de la función integral y el tiempo de la función derivativa de nuestro sistema. Para ejecutar el modo autotuning, todo nuestro sistema ya debe de estar conectado correctamente, ya que esta función hará que el controlador comience a trabajar para calcular los mejores parámetros y así obtener un control óptimo y que la temperatura se mantenga lo más estable cerca de nuestro set point. Cuando nosotros queremos activar el autotuning, ya debemos de tener también ingresado nuestro set point, ya que al momento de activar esta función ya no podemos realizar ninguna modificación. Cuando activamos el modo, el letrero AT comenzará a parpadear, lo que significa que esta función ya se está ejecutando y nosotros veremos cómo nuestro sistema comienza a calentar o enfriar según la operación deseada. No se recomienda modificar manualmente los parámetros de la constante proporcional, integral y derivativa, ya que esto puede provocar que nuestro controlador se comporte de una manera irregular y así tener un mal control, lo cual podría provocar un daño en nuestro sistema. Solamente las deberemos de modificar cuando estemos conscientes de cómo va a afectar la modificación de dichos parámetros o cuando tenemos calculados muy detalladamente estos parámetros.
Este parámetro también se visualizará cuando activamos el tipo de control PID. Este parámetro es el reset manual y funciona de la siguiente manera. Cuando hemos seleccionado el modo de control proporcional o proporcional derivativo sin considerar la función integral, existe cierta diferencia de temperatura, incluso después de que nuestro valor de proceso alcanza el estado estable, es decir, una diferencia entre nuestro valor real y el set point. Y esto se debe algunas veces a características térmicas de objetos de control, como la capacidad de calor, capacidad de calentamiento de nuestros componentes del sistema. Esta diferencia de temperatura recibe el nombre de offset y la función de reinicio manual es ajustar y corregir este offset. ¿Cómo lo debemos de ajustar? Cuando nuestra temperatura real y el valor de proceso son iguales, el reinicio es de 50%, o sea, ingresamos un valor de 50% en este parámetro. Cuando nuestra temperatura estable del proceso es menor a nuestro set point, el valor de reinicio debe ser mayor a 50%. Y en caso contrario, cuando nuestro valor de temperatura estable es mayor a nuestro set point, el valor de reinicio debe ser menor al 50%. Se recomienda que cuando tengamos dudas en el funcionamiento de este parámetro, mejor lo dejemos con los valores de fábrica. Para cuando nosotros seleccionamos el modo de control on-off, aparecerá el parámetro que conoceremos como histéresis, el cual también es el último del grupo de parámetros 1. La histéresis es una franja alrededor de nuestro set point que determinará el momento en el que se activará o desactivará nuestra salida. Por ejemplo, tenemos un set point de 100 grados y en este parámetro ingresamos un valor de 4, lo cual significa que nuestra salida se activará cuando nuestra temperatura esté por debajo de los 98 grados y se apagará o desactivará la salida de control hasta que la temperatura del sistema esté por arriba de los 102 grados. Como observamos, la franja de histéresis que tenemos es de 4, 2 grados por debajo del set point y 2 grados arriba. Por último, para poder modificar nuestro valor de ajuste o set point, tenemos que estar afuera de los grupos de parámetros, o sea, en nuestra pantalla principal, y debemos de presionar alguna de las flechas y nuestro display verde comenzará a parpadear. En este momento, nosotros con las flechas arriba y abajo podremos ajustar este valor. Y para grabar el dato presionamos la tecla MD o esperamos a que pasen algunos segundos. Algo muy importante: cuando se modifican los parámetros de nuestro controlador, tenemos que verificar que el set point que establecemos sea el correcto, ya que algunos parámetros al momento de modificarlos hacen que nuestro set point regrese a 0, como podemos ver en este ejemplo. Regresó a ceros. Esperamos que este tutorial sea de gran ayuda y resuelva sus dudas al momento de programar estos equipos. En la descripción del video encontrarán el enlace para poder descargar el manual de este controlador. Gracias.